noches, hermanos que nos ven, nos siguen y nos escuchan a través de este su canal Fe TV, Canal 5, el canal de la misericordia. Estamos en su programa católico, Defiende tu Fe. Y eso es lo que esperamos que ustedes hagan después de cada uno de estos programas. Seguramente ustedes han participado de esta controversia, podemos llamarle así, pero en verdad es desinformación, que es lo real, del hecho de que el Señor Jesús fundó varias iglesias. Hay iglesias, o iglesias no tanto, sectas, que hablan de que fueron fundadas por el Señor Jesús y más allá, ¿no?, utilizan el nombre del Señor Jesús dentro de la denominación o la forma como se llaman ellos. Esto sirve obviamente de anzuelo para decir que son la iglesia de Cristo, o la iglesia por Cristo, o la iglesia con Cristo, cualquiera de estas. Lo cierto es que nosotros que nos llamamos cristianos, pues nos llamamos así porque somos seguidores del Señor Jesús y por consiguiente tenemos el deber de conocer y obedecer las enseñanzas que el Señor Jesús a cada uno de nosotros nos dio. Por eso es que somos cristianos. Y si esto es así, entonces nosotros debemos estar en la iglesia que Cristo fundó. Entonces, ¿cuál es esta iglesia que Cristo fundó? Pues la iglesia cristiana católica es la iglesia que Cristo fundó. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos que sustentan esto? Los fundamentos históricos, por qué la iglesia cristiana católica tiene la certeza de que es la única iglesia que Cristo fundó. ¿Y quién fundó entonces, si esto es así, las otras iglesias, denominaciones y sectas? Pues esto es lo que vamos a hablar esta noche en su programa católico Defiende tu Fe. Para ello está con nosotros nuestra hermana Mónica. Saludos, Mónica. Muy buenas noches. Gusto de tenerte acá en el programa. Y vamos a ponernos, Mónica, en la presencia del Señor. Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por estar aquí esta noche presente para ayudar a los hermanos que podrían estar confundidos, enseñarles, corregir en la verdad, en tu doctrina, Señor, y para que nos bendigas también esta noche a nosotros y a todos los que nos están viendo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, les recordamos que este programa es del movimiento apostólico Semper Gaudens, que es un movimiento laical adscrito al Arzobispado de Panamá. Nos pueden encontrar en las redes como @sempergaudens o escribirnos a nuestro correo siemprealegres.panamá@gmail.com, o por favor entren a nuestra página web que siempre está interesante, www.sempergaudens.org. Queremos también recordarles a nuestros hermanos que nos están viendo en este momento que desde ya, si gustan, pueden escribirnos al 6615-7538. Por ahí en pantalla el señor director lo va a poner en un ratito, 6615-7538, para que nos envíen sus mensajes vía WhatsApp, que con mucho gusto lo leeremos en la segunda parte del programa. Muy bien, Mónica, estábamos hablando de que la confusión que hay cuando señalan que Cristo fundó muchas iglesias, ¿no? Entonces vamos obviamente a señalar si esto es o no es así. Así es. Y en primera instancia vamos a ver el fundamento bíblico que nos dice si Cristo fundó alguna iglesia, si fueron varias iglesias o cómo es el asunto. Así es. Bueno, lo podemos confirmar, lo podemos ver. En la primera diapositiva, por favor, Mateo 16, versículo del 13 al 19. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías
o uno de los profetas. Les dice él, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no la podrán vencer. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Si me pueden dejar la lámina un momentito. Aquí en este pasaje pues podemos ver muchas cosas que Jesús estaba realmente realizando con los apóstoles y principalmente con Simón, que dejó de llamarse Simón y lo llama Pedro. Lo llama Pedro, si vemos en otros pasajes, ¿verdad? A Abraham le cambia el nombre a Abraham porque tiene un designio especial para él. Igual lo hizo con Simón. Aquí podemos ver que le llama Simón Pedro y le llama Cefas en arameo, que quiere decir piedra. Ahí podemos ver entonces que él es entonces esa roca que iba a iniciar una edificación importante, ¿verdad? Que es lo que Jesús estaba en estos momentos haciendo. Y él se pronuncia de primero y dice que él está claro de que él es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y él le dice que él es bienaventurado, porque eso pues se lo ha revelado el Padre, ¿verdad? También podemos ver en esta parte, edificaré mi iglesia. Cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia, él no está hablando en plural, está hablando en singular. Mi iglesia, una sola. Ahí estamos confirmando que Jesús solamente autorizó a edificar una y no varias. Le da entonces la llave, le da la autoridad a Pedro de, cuando le dice, te daré las llaves del reino de los cielos, es porque le está dando esa autoridad de perdonar pecados y todo lo que realmente pues, puede conllevar la administración de esa iglesia, ¿no? Así que realmente pues este es un pasaje sumamente importante y aquí vemos, creo que es el que confirma realmente mucho más que otras, porque hay muchos otros pasajes también que hablan sobre ese inicio de la iglesia, pero aquí Jesús le está entregando una autoridad y le está diciendo que va a edificar una iglesia. Sí, y esto es importante, hermanos, porque si nosotros revisamos nuevamente la lámina, nos damos cuenta que el Señor habla de que Él va a edificar una iglesia, va a edificar una iglesia. Este es el único pasaje en el que el Señor Jesús habla de edificar como tal. Esto es un punto importante. En ningún otro pasaje de la Biblia, ni en la santa tradición apostólica recogida por los apóstoles o los discípulos de los apóstoles, se menciona este hecho. Y el otro que bien señaló Mónica, que él habla de su iglesia en forma particular. Entonces queda claro, hermanos, que el Señor Jesús no delegó en nadie el que fundara iglesia alguna. Él fue el que fundó la iglesia, no lo delegó en nadie. Cualquiera que después haya dicho que recibió un mensaje particular de Dios para fundar tal o cual iglesia, pues eso será una revelación particular que recibió, pero no aparece en la Biblia. Y como nuestros hermanos esperados solo creen en la Biblia, pues en la Biblia no aparece en ningún otro pasaje este concepto tan claro como aparece aquí en Mateo 16. Por ende, tenemos entonces bien clarito, bien puntual, que el Señor edificó y edificó
una sola iglesia, no edificó más de una iglesia. Pero además de este argumento contundente del Evangelio, también nosotros tenemos otros argumentos. Si el señor director nos pone la segunda diapositiva, por favor. La segunda diapositiva habla de la sucesión apostólica. Tal como lo dice la lámina, ¿no? Son las enseñanzas que el Señor Jesús transmitió a sus apóstoles de boca a oído, es decir, no en forma escrita, sino en forma hablada, y que fueron celosamente guardadas por los apóstoles y por los sucesores de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles hasta el presente. Y ese tesoro que es la sagrada tradición junto con la sucesión apostólica de la sagrada tradición, vamos a hablar en un ratito, son tesoros que solo la Iglesia Cristiana Católica conserva. Y en cuanto a la sucesión apostólica, pues estamos nosotros hablando de, como ya dijimos, de la transmisión de la enseñanza del Señor Jesús desde los apóstoles a sus discípulos y así sucesivamente hasta el presente. Este tesoro la Iglesia lo ha conservado por más de 2000 años y es la única Iglesia que puede hablar de sucesión apostólica. Entonces no solamente tenemos el fundamento bíblico que ya hemos señalado, sino que también tenemos el hecho de la sucesión apostólica. Pero también hay otros argumentos a favor de lo que señala nuestra Iglesia Católica, y uno de esto es la parte histórica. Mónica. Claro que sí. Nosotros podemos decir que la única iglesia, ¿verdad?, presente, que puede demostrar que existe realmente, que puede realmente demostrar que es la iglesia que Cristo ha fundado. La única iglesia que al presente que puede demostrar que existe desde el momento mismo que Cristo estuvo entre nosotros y estableció esta gran tarea que es la Iglesia Católica, ninguna más. Y también tenemos, como le dije, otros pasajes que realmente pueden confirmar ya el camino de la formación de esta iglesia. Sí, gracias, señor director. Si nos pone la siguiente lámina, señor director. En la siguiente lámina vamos a hablar de lo que es el apóstol San Pedro. Recordemos en Mateo 16, como se leyó ya hace un momento, que el Señor Jesús le dice a Simón que él es Pedro y sobre esa piedra él va a edificar su iglesia. Y precisamente, ¿no?, cuando tocamos este punto, ¿no?, algunos hermanos esperados arguyen de que la piedra angular de la iglesia es Cristo. Pues eso nadie lo discute. La piedra angular de la iglesia es el Señor Jesús, porque Él es la cabeza. Pero es el Señor Jesús mismo el que en el pasaje que ya leímos en Mateo 16 habla de que sobre la piedra que es Simón, Él va a edificar su iglesia. Y aunque no quieran aceptar este hecho, ¿no?, de que Simón es la piedra terrenal sobre la que él va a asentar su iglesia, pues, ¿qué dice a continuación el pasaje? Como ya ustedes lo deben recordar, que a él le da las llaves, ¿sí? Dice que a él le va a dar las llaves y las llaves del reino de los cielos, y lo que él ate en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero eso se lo dice a Simón Pedro porque es la cabeza de la iglesia, es la piedra sobre la que él va a edificar su iglesia. Si esto no fuera así, pues no le hubiera dado semejante poder, ¿verdad?, de las llaves del reino de los cielos. ¿Y quién es la única iglesia que se asienta sobre la figura del apóstol San Pedro? Pues es la Iglesia Cristiana Católica.
sea, ninguna iglesia, ninguna denominación religiosa, ninguna secta puede hablar de que tiene la conexión directa desde San Pedro hasta el presente. Solo la Iglesia Cristiana Católica. Sucesivamente se han ido ubicando o escogiendo a los sucesores de San Pedro, y al momento tenemos 266 papas desde San Pedro hasta el presente, que es el Papa Francisco. Entonces esto ha sido ininterrumpido, con sus altas, con sus bajas. Aceptamos esto porque son hechos históricos, pues que no todos los papas hicieron lo que tenían que hacer, de acuerdo, pero eso no significa que variaron en nada las enseñanzas del Señor Jesús, porque para eso la custodia del Espíritu Santo pues está sobre la iglesia. Pero lo cierto es que es la Iglesia Cristiana Católica la única que tiene, que se fundamenta sobre la figura de San Pedro, tal cual como el Señor Jesús lo dijo, porque él fue el que dijo que él iba a ser la piedra angular de la iglesia. También hay otros hechos que son interesantes que Mónica nos va a decir con el apoyo de la siguiente lámina, señor director. Claro que sí. La Iglesia Católica ha conservado a través de los tiempos la forma práctica de vivir y expresar la fe de los primeros cristianos, con muy pocas variantes. La congregación dominical y la Eucaristía son ejemplos de ello. Y podemos ver realmente que nosotros, si nos vamos a la historia, a los primeros cristianos, nosotros no hemos perdido realmente ninguna costumbre, ninguna tradición que hayan pues vivido o la forma de, por ejemplo, de fe, de llevar la fe, igual la hacemos nosotros también. Nos congregamos, realmente pues también... Y la misa. Exactamente, o sea, la Eucaristía es el centro e igualmente para ellos también era compartir ese pan y ese vino que pues Jesús estableció el Jueves Santo. Sí. Y se lo dio a sus apóstoles diciendo pues que eso lo tenían que seguir haciendo. Sí. También tenemos el hecho de que por más de 2000 años la Iglesia Cristiana Católica, pues que es la única que puede mirar hacia atrás 2000 años antes, y a lo largo de todo este periodo, la Iglesia Cristiana Católica se ha destacado por su acción social, por su influencia en lo que es la educación. Recordemos que las universidades fueron creación de la Iglesia Cristiana Católica en el siglo IV, la Santa Biblia, como la conocemos nosotros ahora, ¿sí? Y que ha perdurado desde el siglo IV hasta el presente, es de la Iglesia Cristiana Católica. Señor director, si nos pone la siguiente lámina, por favor, y así sucesivamente nosotros encontramos que la Iglesia ha influido en la filosofía, en la ciencia, en el arte, en la cultura, y entre estos nosotros encontramos, pues, además de la difusión del Evangelio, lógicamente, que sí, pues obras de misericordia, tanto corporales y espirituales, ¿sí? Como la atención a los enfermos, la atención a los pobres, a los afligidos, que es parte de la doctrina social de la Iglesia. Y de hecho, como ya también señalamos, pues en lo que respecta a la educación y servicios médicos, pues es la principal proveedora desde un principio y a lo largo de la historia y hasta el presente de servicio y oportunidad de educación y atención en salud a las personas. Es la principal entidad no gubernamental, o sea, no estatal, no oficial a lo largo del mundo que ejerce en la actualidad esta función y lo ha hecho durante más de 2000 años. Entonces nosotros podemos resumir que con justa razón, ¿no? Y con la certeza doctrinal basado en la Biblia y basados en otros hechos históricos, que la Iglesia Cristiana Católica
es la única iglesia que Cristo fundó, tal como está relatado en Mateo 16, y además de ello, no es solamente esta base bíblica, sino el hecho de contar con la sucesión apostólica, ¿verdad? Contar con el hecho de que se asienta en la figura del Papa, porque es también la que ha guardado celosamente no solamente la sagrada tradición, sino que las enseñanzas de las ceremoniales tal cual como lo hacían los apóstoles y como consta en Hechos de los Apóstoles, pues además de la Eucaristía o partición del pan, como se señala en Hechos de los Apóstoles, pues la misa ha tenido poca variación con relación a cómo lo hacían los apóstoles, y este tesoro pues simplemente puede exhibirlo la única iglesia que Cristo fundó. Así que con esto quedamos claros, hermanos, pero ahora también vamos a demostrar que este concepto de que la iglesia cristiana católica fue fundada por hombres, ya hemos demostrado que no, pero hermanos esperados insisten en decir que, por ejemplo, Constantino, que vivió en el siglo IV, fundó la iglesia cristiana católica. Si esto fuera así, ¿qué pasó en los primeros siglos, ¿no?, de desarrollo de la historia de la iglesia que Cristo fundó, de la iglesia primitiva? Pues hay hechos muy concretos mucho antes de Constantino o de otros personajes de la historia a los cuales le endilgan la fundación de la iglesia cristiana católica. Si nos da la siguiente lámina, señor director, nada más que para hablar del término iglesia. La palabra iglesia significa convocación, proviene del latín tardío ecclesia y del griego ecclesia con K, que significa propiamente asamblea. Podemos realmente pues decir que la asamblea es una reunión de todos los fieles en la fe cristiana, que convoca y reúne en nombre de Dios para realmente pues estar reunidos por la fe y el bautismo, que han sido realmente convertidos en hijos de Dios, miembros de Cristo y el templo del Espíritu Santo. Sí, ¿y por qué traemos esto a colación? Porque cuando hablamos de asamblea, hablamos de iglesia, estamos hablando precisamente de los primeros momentos del nacimiento, después de Pentecostés, de la iglesia que Cristo fundó. En la siguiente lámina, señor director, ¿sí?, para que vean que esto no viene del siglo III o siglo IV, ¿no? El término católico proviene del latín tardío catholicus, que a su vez procede del griego católicos, que significa universal. Es decir, cuando usted habla, hermano, de iglesia cristiana católica, está hablando de la iglesia cristiana universal, puesto que no solamente viene de hace 2000 años, sino que desde su inicio se difundió por todo el mundo conocido, por eso el término universal. Pero a donde queremos llegar es al año 110, San Ignacio de Antioquía, que es un discípulo, ¿verdad?, discípulo de apóstol, en cuyo oído todavía retumbaba la enseñanza de los apóstoles que convivieron con el Señor Jesús. En el año 110, San Ignacio de Antioquía escribe su carta a los esmirniotas, ¿no? Y en esa carta, entre otras cosas, él señala lo siguiente: donde está el obispo, está la comunidad. Así como donde está Cristo Jesús,
está la Iglesia Católica, año 110. Este es el escrito más antiguo que se conoce, donde se utiliza por primera vez el término católica para referirse a la iglesia que Cristo fundó. Año 110. De tal manera que si nosotros decimos que la iglesia cristiana católica nació en el siglo IV, en el siglo III, en el siglo V, pues entonces, ¿a qué iglesia se refería San Ignacio de Antioquía en el año 110 cuando hablaba de que donde está Cristo Jesús está la Iglesia Católica? Pues esto y muchos otros escritos, solamente hemos querido traer esto como una muestra, nos confirman que la Iglesia Cristiana Católica proviene del Señor Jesús, se desarrolló a lo largo del primero, segundo, tercero, hasta el siglo, hasta el presente. De tal manera que no haya ninguna duda, hermano, que la iglesia que Cristo fundó proviene de Él y es la iglesia cristiana católica que peregrina aquí en la tierra y que va a esperar la segunda venida del Señor. Muy bien, vamos a ir ahora a pasar a un breve receso y posterior a esto estaremos de regreso con ustedes. Les recordamos a nuestros hermanos que nos están viendo, que pueden escribirnos al 6615-7538, 6615-7538 y mandarnos su mensaje vía WhatsApp dando su opinión del tema que estamos tratando. No se vayan, que ya regresamos con ustedes. Estamos de vuelta, hermanos, con este su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Estamos hablando sobre la iglesia que Cristo fundó. ¿Sí? Hemos ya explicado las bases bíblicas que sustentan que la iglesia cristiana católica es la única iglesia precisamente que Cristo fundó y otros hechos históricos que puntualizan lo mismo. Ahora vamos a la segunda parte del tema, porque estamos nosotros señalando que Cristo fundó una iglesia y quién fundó las demás. Bueno, entonces, si la iglesia cristiana católica la fundó Cristo Jesús, entonces las demás la tuvo que haber fundado alguien. Y de esto es que vamos nosotros a hablar. En primera instancia, entonces, ya nos trasladamos en el tiempo, ¿no? Ya al siglo XVI, y Mónica nos va a explicar el origen del término protestante. El término se aplica y es aceptado por los miembros de la Iglesia occidentales, que en el siglo XVI fueron organizadas por los reformadores en oposiciones directas a la Iglesia Católica. Un mismo hombre puede llamarse protestante y reformado. El término protestante pone mayor acento en el antagonismo a Roma. El término reformado enfatiza la adhesión a cualquiera de los reformadores. Aquí vemos que ya, como dijo el doctor César, en el siglo XVI la Iglesia sufre un cisma porque el Martín Lutero no estaba de acuerdo con algunos procedimientos que realmente la Iglesia estaba haciendo en esos momentos. No estaba de acuerdo, por ejemplo, las ventas de las indulgencias y otras cosas que realmente pues estaban mal, y él realmente se rebeló a la obediencia al Papa. Así que lo que hizo él fue rebelarse y separarse de la Iglesia. Esto hizo entonces dividir realmente el catolicismo y entonces que naciera entonces el protestantismo. Por eso le llaman entonces a nuestros hermanos esperados
protestantes, porque él protestó y colgó en las puertas de la iglesia 95 tesis en las cuales él aducía que estaba en contra de muchos procedimientos de la iglesia. Sí. Ahondando un poquito más en lo que Mónica acaba de señalar, señor director, si nos pasa la siguiente lámina. De hecho, el rechazo a la autoridad del Papa, ¿sí? Independientemente de algunas otras situaciones con las cuales mucha gente no estaba de acuerdo. No solamente era el asunto de las indulgencias, sino ya cosas de tipo político y económico. Nos hicieron que Martín Lutero iniciara toda una reforma, ¿no?, para que se pudiera revertir esta situación. Y él comenzó entonces en 1517 un movimiento que se llamó de protesta o protestantismo, pues justamente para mostrar su disconformidad con lo que estaba pasando en la comunidad cristiana católica en ese tiempo, especialmente dirigido en contra del Papa de entonces. De allí que él comenzó, ¿no?, este movimiento, y si nos pasa la siguiente lámina, que es un poquito más ilustrativa, como pueden ver aquí, ¿sí? Martín Lutero, pues era un monje de la orden agustina, es decir, católico, ¿sí? Y él se desempeñaba en la Universidad de Wittenberg a partir de 1508, pero mostrando su disconformidad con todo este fenómeno, ¿no?, que se daba y que verdaderamente hay que aceptar que era escandaloso, porque el simple hecho de que usted le venda una indulgencia o que le vendan favores de tipo espirituales, pues deja mucho que desear. Esto hay que aceptarlo, no podemos esconder el sol con una mano. Exacto. Pero tampoco esta era la vía, y el tiempo lo ha demostrado, para resolver este problema. El asunto es que en 1517 Martín Lutero colgó sus 95 tesis en contra de las indulgencias, como se ve en la figura a la mano izquierda, en el recuadro, es Martín Lutero, y esto le valió entonces la excomunión papal poco tiempo después. Pero él siguió desarrollando su doctrina, lógicamente, como era de esperarse, ¿no? Y entre otras cosas, pues cambió algunos términos de la Biblia, justo para poder acomodar sus doctrinas, como se puede ver en esta Biblia, pero también hay que destacar que él se mantuvo, ¿no?, fiel a la doctrina cristiana católica en la mayor parte de sus bases, ¿no?, porque él fue muy puntual en cosas muy concretas, que es lo que practican todavía nuestros hermanos esperados, como que solo la Biblia y nada más que la Biblia, el análisis particular de los temas de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, y otros conceptos propios de él. Después de Martín Lutero, si nos pone la siguiente lámina, señor director, después de Martín Lutero, en 1517, pues se dieron otros movimientos tendientes a reformar, por eso se llaman reformadores, a reformar la iglesia cristiana católica, tal cual como Martín Lutero. Y con Martín Lutero, pues también que estuvo en Alemania, en Ginebra, Juan Calvino, en 1936, inicia su iglesia calvinista. En 1526
Ulrico Zwinglio, en Suiza, también establece a la Iglesia Reformada de Suiza, también reformador. Menos Simons, en 1517 a 1520, más o menos en ese periodo, funda los anabaptistas, que en esencia se oponían al bautismo de niños, ¿no? Y este fue un movimiento con una reforma radical. Y un poquito más tarde, en 1534, Enrique VIII no se separa de la iglesia y se separa a Inglaterra de la Iglesia Cristiana Católica y funda entonces la Iglesia Anglicana. Entonces, como podemos nosotros ver, en este periodo de 1517 a 1536, estamos hablando del siglo XVI, pues surgieron diferentes reformadores que tenían la intención de separarse de la Iglesia Cristiana Católica y de reformar la misma, a fin entonces de depurar, como decían ellos, esta iglesia. Pero si nosotros observamos, y es el punto central por el que le hemos traído esta lámina, pues todas estas iglesias, ahora conocidas como iglesias protestantes tradicionales o iglesias reformadas, fueron fundadas por hombres. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál era la única iglesia que existía antes del siglo, antes de este movimiento de reforma o protestantismo del siglo XVI? Pues la única iglesia que existía, como existe hasta ahora, es la Iglesia Cristiana Católica. Y tratar de desconocer la historia, ¿no?, en este sentido, y pensar que del siglo I al siglo XV era un periodo totalmente de oscurantismo y la luz nace en el siglo XVI, pues es tratar de desconocer la historia. Porque si la Iglesia Cristiana Católica peregrina desde el Pentecostés, pues ya lo hemos demostrado que es así, y que era la única iglesia que existía hasta este momento de reforma, pues también es así. Y eso no se puede separar, no se puede esconder. Pero siguió la evolución del tiempo, y Mónica nos va a ir diciendo las otras denominaciones religiosas, cómo surgieron, y verán que todas tienen en común que precisamente no fue Jesús, sino que fue un hombre el que la fundó. Así es. Y podemos hablar que posteriormente, luego de que estuvimos hablando del inicio de la iglesia, por ejemplo, anabaptista, la anglicana, ¿verdad?, y la calvinista, vemos que posteriormente a esto fueron surgiendo otras denominaciones religiosas hasta culminar al día de hoy. Calculamos más o menos que 35.000 sectas existen hasta hoy. La mayoría de ellas surgieron ya en el siglo XX y, por supuesto, fundadas por hombres. Y aquí podemos ver en la diapositiva, podemos ver que los mormones, su origen fue fundada en Estados Unidos por el señor José Smith en el año 1830. Los adventistas en los Estados Unidos por Helen Wright en 1863. Teosófismos, Estados Unidos por Blavatsky Steele en 1875. El Ejército de Salvación de Inglaterra, William Booth en 1878. Ciencia Cristiana fue en Estados Unidos por Mary Baker en 1879. Testigos de Jehová en Estados Unidos por Carlos Russell en 1879. Asambleas de Dios en Estados Unidos por Eudorus Bell en 1915. Los evangélicos en Estados Unidos por George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards y otros. Eso fue en 1916. Luz del Mundo en México por Joaquín Arón en 1926. La iglesia que se llama Universal,
que es la común que le escuchamos, Pare de Sufrir. Esto fue en Brasil por Edir Macedo en 1970. Todas ellas fundadas por hombres. Fecha y fundador. Sí, o sea que no queda ninguna duda. Así Las es. Asambleas de Dios, los evangélicos, Testigos de Jehová, todos estos, ellos. los testigos de Jehová, los adventistas, pues todos ellos fueron fundados por hombres. Aquí le tenemos los fundadores, le tenemos la fecha, y estos son hechos históricos recogidos de las notas de las mismas iglesias de las que estamos nosotros hablando, ¿no? Y también aparecen los Rosacruces, que nacieron en Ámsterdam en 1605, ¿no? La iglesia metodista en Inglaterra con Juan Wesley en 1739, y los episcopalianos, ¿no? en Estados Unidos, sí, por Samuel Sibley, 1785. Gracias, señor director, por el apoyo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? ¿De qué estamos hablando, Mónica? La Iglesia Cristiana Católica pues tiene su fundamento que no se le puede rebatir por el hecho de que es la única iglesia que Cristo fundó. Ninguna iglesia, hermano. Cuando usted encuentra a un hermano que le dice, no, esta es la iglesia de Cristo, pues simplemente pregúntele si es que sabe la persona que está hablando con usted, diciéndole que es la iglesia de Cristo, cuándo se fundó. Y su fundamento bíblico también. Exactamente. ¿Cuándo se fundó y quién fue su autor? Exactamente. ¿Quién fue el que lo fundó? Dicen ellos que fue Cristo, pues entonces va a tener que remontar la fundación de su iglesia 2000 y tantos años atrás, y no lo va a poder hacer, como perfectamente la Iglesia Cristiana Católica lo hace. Entonces, no hay duda, Mónica, que nosotros somos la única iglesia que Cristo fundó. ¿O crees que hay alguna duda? No, no hay duda. Y hay muchos otros escritos en la Biblia donde podemos también fundamentar pues ese caminar, esa iniciación de la Iglesia Católica. Sí, vamos rapidito en el último minuto que nos queda a leer un par de mensajes. Queremos, porque ya lo prometimos, enviarle un saludo a una hermana de Guararé que siempre nos escribe. El problema es que nos escribe cuando ve la retransmisión del programa, ¿verdad? Entonces le enviamos el saludo y solicitamos del Señor Jesús las bendiciones para usted y toda su familia, porque ya se lo habíamos prometido por la insistencia de varios programas de estarnos escribiendo. Nos escribe un hermano o hermana que da las gracias por el programa, excelente programa, muy didáctico y muy informativo. Dice este hermano. Otra hermana o hermano nos dice, excelente programa, ¿sí? El contenido del programa también muy excelente, hemos tomado nota porque nos va a servir mucho para nuestro enriquecimiento, debe ser lo que dicen aquí. Sí, gracias a los que han escrito sus mensajes, pues se los agradecemos siempre, pero la idea es precisamente esta, que ustedes tengan la certeza de que ustedes pertenecen a la única iglesia que Cristo fundó. Como dijimos en la introducción, si usted es un cristiano, pues usted es cristiano porque usted ha decidido seguir a Cristo. Y si usted ha decidido seguir a Cristo, ¿cómo puede estar fuera de la iglesia que Cristo fundó y estar viviendo en iglesias que fundaron hombres? Exacto. Por la razón que sea, no la fundó Cristo. La iglesia que Cristo fundó es la Iglesia Cristiana Católica. Muchísimas gracias, Mónica, por haber participado aquí con nosotros en el programa. Y no nos queda, Mónica, más que decirles que tengan una semana siempre alegres en el Señor.